Iniciamos el estudio de la resolución de triángulos oblicuángulos. Al igual que comentábamos en los triángulos rectángulos, donde necesitábamos dos elementos además del ángulo recto, por lo tanto tres elementos, y uno de ellos debía ser al menos un lado. En esta ocasión sucede lo mismo, vamos a necesitar tres elementos del triángulo y al menos uno ha de ser un lado, salvo en un caso que estudiaremos posteriormente. Y vamos a distinguir cuatro situaciones. Podemos conocer un lado y dos ángulos, o bien dos lados y el ángulo que forman entre ellos, o también podemos conocer los tres lados, o bien los dos lados y el ángulo opuesto a alguno de ellos. Vamos, por tanto, a empezar con la primera situación, el primer caso en el que conocemos dos ángulos y un lado. Por ejemplo, si nos dicen que este ángulo mide 100 grados y este, por ejemplo, 45, y que este lado A mida, por ejemplo, 10 unidades. Bien, en este caso, conocidos dos ángulos, el tercero es inmediato, pues han de sumar juntos 180, por lo tanto es 180 menos lo que sumen los otros dos. 100 más 45, por lo tanto 180 menos 145, 35 grados. Y conociendo ya los tres ángulos y un lado, aplicamos en este caso el teorema del seno. El lado conocido, 10, es al seno de su ángulo opuesto, que es 100, como el lado B, desconocido, es al seno de su ángulo opuesto, que es 45, como C es al seno de su ángulo opuesto, 35. Aquí tenemos una igualdad con una sola incógnita y aquí otra igualdad con una sola incógnita. Despejando obtenemos su valor. De manera que B es 10 seno de 45 partido por el seno de 100. Y operando, esto es 10 raíz de 2 partido por 2 partido por el seno de 100. 5 raíz de 2 partido por el seno de 100 y, acudiendo a la calculadora, tenemos 5 por raíz cuadrada de 2 entre seno de 100 grados y nos da 7,18 aproximadamente. Ya tendríamos la medida de un lado. Y el otro, aplicando el mismo despeje, tenemos 10 seno de 35 partido por el seno de 100. Lo buscamos en la calculadora. 10 seno de 35 entre seno de 100. 100. Y nos da 5,82 aproximadamente. Y ya tendríamos resuelto los elementos desconocidos del triángulo. Vamos con el segundo caso. El segundo caso nos dice que nos dan o conocemos dos lados y el ángulo que forman. Por lo tanto, vamos a imaginar que este lado mide 6 y B mide 5. Y que el ángulo que forman es 120 grados, por ejemplo. Bien, conocido
dos lados y el ángulo que forman, podemos resolver este problema usando tanto el teorema del coseno como el teorema de la tangente. Vamos a verlo primero por el teorema del coseno. El lado a al cuadrado es, por el teorema del coseno, la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos dos veces el producto de ellos por el coseno del ángulo que forman. Por lo tanto, tenemos todos los datos del segundo miembro de la ecuación y nuestra incógnita es el lado a. Por tanto, simplemente despejando, b al cuadrado, que es 25, más c al cuadrado, 36, menos 2 por 5, 10, por 6, 60, por el coseno de 120, que lo conocemos. 25 y 36 son 61, menos 60 por coseno de 120, coincide en valor con el de 60, pero de signo cambiado. Y coseno de 60, un medio, por lo tanto, menos un medio. Esto es 61 más 30, 91. Por lo tanto, a es raíz de 91. Una vez obtenido los tres lados y conociendo un ángulo, podemos aplicar el teorema del seno para conocer cualquiera de los otros dos ángulos. Por ejemplo, para el ángulo B tenemos que el lado B, 5, es al seno de su ángulo opuesto B, como raíz de 91 es a el seno de 120. Y despejando, tenemos que el seno de B es 5 seno de 120 partido por raíz de 91. El seno de 120 coincide con el de 60 y del mismo signo. Y el seno de 60 es raíz de 3 partido por 2. Por lo tanto, 5 raíz de 3 partido por 2, todo ello partido por raíz de 91. Vamos a la calculadora, aunque vamos a expresarlo todo como raíz para facilitarlo en la calculadora. El 5 entra como 25 y multiplicado por el 3 queda 75. Y el 2 entra en el denominador, en la raíz, como 4 y multiplicado por 91 son 364. Tenemos raíz cuadrada de 75 entre 364. 0,4539 aproximadamente. Por tanto, el ángulo B es el arco cuyo seno es ese valor, 0,3549. Y volviendo a la calculadora, como lo tenemos en la memoria, vamos a, con todos los decimales, arco cuyo seno es ese valor y nos da 27 grados. Por tanto, B es 27 grados y C, no hace falta que hagamos el teorema del seno, pues C es 180 menos lo que suman estos dos, 147 menos 180, 33. Bien, esto ha sido por el teorema del coseno. Vamos a hacer ahora el mismo ejemplo aplicando el teorema de la tangente. Bien,
Los datos que nos daban eran estos tres. Estos tres datos son desconocidos. Entonces, recuerdo el teorema de la tangente aplicado a estos dos lados, B y C, que decía que el cociente entre la suma de dos lados y su diferencia era igual al cociente entre la tangente de la semisuma de los ángulos opuestos partido por la tangente de la semidiferencia de esos ángulos opuestos. Bien, de aquí conocemos B, conocemos C y los B y C lados, y conocemos que B más C ángulos es igual a 180 grados menos A. Como A es 120, sabemos que B más C son 60 grados. Bien, vamos a sustituir esos valores. B más C, 5 más 6, 11. B menos C, 5 menos 6, menos 1. Tangente de 60 entre 2, 30 grados. Y tangente de B menos C partido por 2. Despejamos tangente de B menos C partido por 2. B menos C partido por 2. Es igual a tangente de 30 partido por menos 11, menos tangente de 30 partido por 11. La tangente de 30 es raíz de 3 partido por 3, con lo cual esto es menos raíz de 3 partido por 33. De manera que B menos C partido por 2 es el arco cuya tangente es ese valor menos raíz de 3 partido por 33. Vamos a la calculadora y tenemos que el arco cuya tangente es menos raíz de 3, salimos de la raíz, entre 33 es igual a menos 3. Por lo tanto, B menos C es menos 6, multiplicando los dos por 2. Bien, tenemos entonces que B más C es 60 y que B menos C es menos 6. Por lo tanto, sumando tenemos 2B igual a 54. Y restando tenemos que 2C es 66. Por lo tanto, B es 27 y C es 33, que es los datos que habíamos obtenido por el teorema del coseno. Para calcular A, que es el dato que nos falta, el lado A, pues ya hemos calculado los ángulos, podemos aplicar o bien el teorema del seno o bien el teorema del coseno. Vamos a hacerlo de las dos formas. A, que aún no lo conocemos, aunque sabemos que es raíz de 91, porque lo hicimos por el teorema del coseno. A es al seno de su ángulo opuesto, 120, como cualquiera de estos lados a su opuesto, por ejemplo 5 al seno de 27. Por lo tanto, A es 5 seno de 120 partido por el seno de 27. Esto es 5 raíz de 3 partido por 2 por el seno de 27. Que operando nos da 5 por raíz de 3, salimos de la raíz, entre 2 y volvemos a dividir por el seno de 27. Nos da
9,53, que si lo elevamos al cuadrado será 91 o muy próximo. Como está en memoria, hacemos ese valor elevado al cuadrado y nos queda 90,97 por el redondeo de los decimales del seno, etc. Raíz de 91. A es raíz de 91. O si lo hacemos por el teorema del coseno, ya lo hemos hecho en el apartado anterior, por lo tanto saldría ese resultado. En el próximo vídeo daremos los dos casos que nos quedan cuando tenemos los tres lados y cuando tenemos dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos.